¿Qué tal, amigos de Cine Garage? Vamos a hablar de los estrenos de este fin de semana. Llega Los Descendientes, una película nominada a los Óscares, está ahí en los apartados importantes para los premios favoritos de muchas personas. No son precisamente mis favoritos, pero bueno, tienen su importancia. Entonces llega por fin el estreno a México, un poquito tarde, tampoco crean que nos hemos perdido mucho. Y yo los invitaría a verla, es una película muy interesante, es una película que nos enseña que no necesitamos ser completamente escandalosos para hablar de la vida interior de los personajes y que por otro lado también podemos admitir o podemos y debemos aprender que para realmente conocer lo que los personajes están sintiendo y pensando, no necesitamos dejar la cámara fija 10 minutos, verles las espaldas a contraluz mientras ellos están mirando al horizonte. Es decir, una vez más el lenguaje cinematográfico tiene que imponerse y Alexander Payne, que es un director especialista en transmitir este tipo de sensaciones de sus personajes y de él mismo hacia nosotros, sabe muy bien cómo ir armando sus historias, cómo acomodar las secuencias, cómo partirlas y repartirlas para que justo el mensaje que él nos quiere comunicar, las ideas de sus personajes vayan llegando poco a poco hacia nosotros. Este es un gran ejemplo, y es un gran ejemplo además porque lo hace con George Clooney, un actor al que muchos consideran no solo limitado, sino bastante comercial. Yo no creo en esta división entre el cine comercial y el cine artístico, pero bueno, para la gente que cree que el señor Clooney solamente puede enamorar y ser ladrón de bancos, por ejemplo, los invitaría a ver una película en donde él tiene un personaje, sí, mucho más cercano a él, lo cual le facilita el trabajo, pero también tiene un personaje que debe comunicar muchas cosas que no están escritas en sus diálogos, es decir, que tiene de alguna manera a través de sus gestos, de sus posturas y de sus maneras, comunicarnos esas cuestiones y esas dudas que le van surgiendo a lo largo de esta historia sin necesidad de recitarlas frente a nosotros, ¿no? Es la historia de un hombre que de repente ve transformada su vida por el accidente de su mujer. Él tiene que empezar a cuidar de sus dos hijas, una adolescente y una mucho más pequeña, a las que se da cuenta que realmente no conoce, ¿no? Hasta aquí podríamos decir que es la típica comedia gringa en la que el hombre reencuentra a la familia y se da cuenta que ha desperdiciado su vida trabajando muchísimo y dejando a sus hijas de lado. De alguna manera toca tangencialmente a esto, pero luego se mete en cuestiones mucho más interesantes, mucho más agrias incluso. Es una comedia agria sobre la simpleza de la vida por un lado, sobre la importancia de las tradiciones por el otro y sobre la importancia de dejar de complicarnos la existencia con cosas que no vienen al caso, ¿no? Un poco también duelos emocionales que tenemos que admitir que están ahí, pero que también tenemos que dejar pasar tarde o temprano, ¿no? Un poco dejar que lo malo y lo bueno nos afecte sin temerle a las consecuencias que eso pueda traer sobre nosotros, es decir, sin tratar de planificar tanto nuestros propios sentimientos. Suena cursi, yo lo sé, pero la película no lo es. Cuando la película está a punto de caer en estas mieles de las reconciliaciones y de la vida en familia reestructurada, da la vuelta y justo empieza a inyectar gotas agrias a lo que está pasando con personajes bastante bien matizados, que se enfrentan y luego se vuelven a reconciliar y luego vuelven a enfrentarse. Es decir, es una película muy poco lineal en ese aspecto, que va ondulando de una manera muy muy cómoda, y a mí me gustó justo porque me hizo recordar lo que el propio Alexander Payne ya había contado en Entre Copas, una comedia agria muy a este estilo y que también está, digamos, tratando de comunicar las mismas sensaciones, ¿no? El hecho de decir, bueno, hay cosas buenas, hay cosas malas, tenemos que dejar que pasen y sobre todo tenemos que dejar que eso nos afecte como nos tenga que afectar y dejar de planificar tantas cosas que no queremos sentir. Y justo es lo que está diciendo esta película. Siente lo que tengas que sentir, admítelo y luego déjalo pasar. A mí el remate de la película además me dejó muy complacido, justo porque lo que está diciendo es, señores,
El dinero tampoco lo es todo. Estamos hablando de una persona, el personaje de George Clooney, estamos hablando de un personaje muy bien cimentado en la cuestión económica, que no tiene ningún tipo de problemas al respecto y que sin embargo no vive como viviría cualquier norteamericano promedio, que está lleno de millones en el banco y que tiene 25,000 coches, 4 mansiones y 3 departamentos en Nueva York. Aquí la postura es diferente y el cierre que al respecto del dinero, del manejo del dinero, del poder de las tradiciones está manifestando, a mí me dejó muy complacido. Insisto, sin ser una película cursi y sin ser una película que quiera darnos lecciones de nada. Simplemente, como el propio Payne lo propone, tenemos que dejar que la película llegue y luego se vaya dejándonos con algunas ideas en la cabeza que seguramente van a ser comentadas en las sobremesas, en las cantinas o en el café, depende a dónde decidan ir ustedes después de ver la película, la cual recomiendo muchísimo, Los Descendientes.